Un día, mientras paseaba por un parque tranquilo, un hombre se dio cuenta de algo curioso. Estaba rodeado de naturaleza, el sol brillaba y las aves cantaban, pero su mente estaba atrapada en otro lugar. Pensaba en las cuentas por pagar, en un problema del trabajo y en una discusión reciente que lo había dejado inquieto. ¿Te ha pasado alguna vez? Estar en un lugar perfecto pero incapaz de disfrutarlo porque tu mente no deja de dar vueltas a lo que podría salir mal. Lo sorprendente es que estas preocupaciones que nos consumen no son tan reales como pensamos. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo pasado, decía que la preocupación es un truco de la mente, una ilusión diseñada para mantenernos distraídos de lo que realmente importa. Según él, no estamos reaccionando al presente, sino a miedos e inseguridades ocultas que proyectamos en el futuro. Imagina por un momento que tus preocupaciones no tienen sustancia, que son como sombras en una pared, parecen sólidas, pero desaparecen en cuanto encendemos la luz. Jung creía que al comprender de dónde vienen estas inquietudes y enfrentarlas directamente, podemos liberarnos de su control. No se trata de una solución mágica, sino de un cambio profundo en la manera en que vivimos y percibimos el mundo. En este video descubrirás por qué tus preocupaciones son ilusiones y cómo los principios de Jung pueden ayudarte a transformarlas. Más allá de la teoría, exploraremos métodos prácticos para dejar atrás el miedo y vivir con más confianza. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia una vida libre de preocupaciones? En 1957, Carl Jung publicó su obra El hombre y sus símbolos, donde presentó una idea revolucionaria. Nuestras preocupaciones, esos pensamientos que parecen consumirnos, no son reales, sino reflejos de partes de nuestra mente que no hemos enfrentado. Según Jung, estas inquietudes no son más que proyecciones de nuestro yo oculto, lo que él llamó la sombra. Pero, ¿qué significa esto en términos simples? Imagina que tu mente es como un iceberg. La parte que ves, la que está por encima del agua, es lo consciente. Tus pensamientos, tus decisiones, lo que crees que controlas. Pero la parte más grande, la que está sumergida, representa tu inconsciente. Allí se almacenan tus miedos, tus inseguridades y las emociones que no quieres enfrentar. Esas partes ignoradas no desaparecen. En cambio, se manifiestan de maneras inesperadas, como preocupación o ansiedad. Jung explicó que este fenómeno se intensifica porque la mente busca protegernos. Es como si intentara anticipar todos los posibles problemas para evitar que algo salga mal. Sin embargo, este mecanismo no nos ayuda realmente. De hecho, estudios recientes han demostrado que más del 90% de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir. En lugar de prevenir problemas, las preocupaciones solo desgastan nuestra energía. Por ejemplo, piensa en un momento en el que te preocupaste por una reunión de trabajo. Tal vez imaginaste todo lo que podría salir mal, una presentación fallida, una pregunta que no sabrías responder, pero al final, nada de eso ocurrió. Este patrón es común porque nuestra mente está programada para enfocarse en lo negativo, un mecanismo que fue útil en tiempos ancestrales para sobrevivir, pero que ahora solo alimenta la ansiedad. Jung sostenía que la clave está en traer a la luz esas partes ocultas de nuestra mente, enfrentarlas en lugar de ignorarlas, porque cuando reconocemos nuestras sombras, ellas pierden su poder. Este es el primer paso para liberarnos del ciclo interminable de preocupaciones y empezar a vivir con más claridad y confianza. Carl Jung creía que una de las mayores barreras para superar las preocupaciones era nuestra desconexión con el presente. Cuando nos preocupamos, nuestra mente no está aquí y ahora. Está atrapada en escenarios futuros que, en su mayoría, nunca se materializan. Según Jung, esta fijación en lo que podría suceder no es más que un intento de nuestra mente de aferrarse a una sensación de control. Pero en realidad, lo que hacemos es perder de vista el único momento que realmente importa, el presente. Para entender mejor esto, Jung introdujo el concepto de sincronicidad. Se trata de esos eventos que parecen coincidencias, pero que, al observarlos con atención, tienen un significado más profundo. Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado en una persona y de repente te llama o te envía un mensaje? Jung explicaba que estas coincidencias significativas son señales del inconsciente que nos guían hacia lo que realmente importa. Sin embargo, cuando estamos atrapados en preocupaciones, nos volvemos incapaces de percibir estas señales, perdiendo oportunidades que podrían transformar nuestra vida.
Otro concepto clave es la idea de la sombra. Esta no es más que las partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, nuestros miedos, inseguridades o aspectos de nuestra personalidad que nos cuesta aceptar. En lugar de enfrentarlos, los suprimimos, y esto da lugar a las preocupaciones. Según Jung, la preocupación no es el problema en sí, sino un síntoma de algo más profundo que necesita nuestra atención. Imagina por un momento lo liberador que sería vivir sin ese peso constante. Jung decía que la verdadera paz no proviene de controlar cada aspecto de nuestra vida, sino de aceptar la incertidumbre como parte natural de ella. Al hacerlo, dejamos de resistirnos a la vida y aprendemos a fluir con ella, encontrando en el camino claridad, equilibrio y un sentido renovado de propósito. Superar las preocupaciones no significa ignorar los desafíos o fingir que todo está bien. Según Jung, se trata de cambiar la manera en que nos relacionamos con el miedo y la incertidumbre. Es reconocer que la preocupación no tiene poder real sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica y conciencia, es posible recuperar el control sobre nuestra vida. El primer paso hacia el empoderamiento es desarrollar confianza en nosotros mismos. Esto no significa saber todas las respuestas o tener todo bajo control. Se trata de aceptar que, independientemente de lo que suceda, somos capaces de enfrentarlo. Jung creía firmemente en la resiliencia humana, en nuestra capacidad innata para adaptarnos y encontrar soluciones incluso en los momentos más difíciles. Cuando confiamos en nosotros mismos, la preocupación pierde su fuerza porque dejamos de temer lo desconocido. Otro elemento clave es aprender a vivir alineados con nuestros valores. Muchas veces, las preocupaciones surgen cuando tratamos de cumplir expectativas externas o vivir de acuerdo con un molde que no nos representa. Jung llamaba a este proceso individuación, el acto de reconectarnos con nuestra verdadera esencia y dejar de lado las máscaras que usamos para encajar. Al hacerlo, encontramos una sensación de propósito y autenticidad que nos libera de la necesidad de complacer a los demás. Finalmente, Jung hablaba del surrender, que no es resignación, sino una aceptación activa. Es dejar de luchar contra la vida y empezar a fluir con ella. Esto no significa que renunciemos a nuestros objetivos, sino que aprendemos a adaptarnos, confiando en que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene algo que enseñarnos. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y enfrentamos la vida con confianza, autenticidad y aceptación, descubrimos que las preocupaciones ya no tienen lugar en nuestra mente. En su lugar, encontramos claridad, paz y una fuerza interior que nos permite afrontar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Carl Jung exploró profundamente la idea de la dualidad en nuestras vidas, especialmente cuando se trata de preocupaciones y nuestra búsqueda de control. Según él, existe una tensión constante entre lo que deseamos controlar y lo que realmente podemos aceptar. Esta lucha interna, aunque común, es una de las principales razones por las que la preocupación se convierte en un hábito debilitante. Imagina que estás constantemente tratando de prever el futuro. Por un lado, esta actitud te da una sensación de seguridad. Sientes que puedes evitar errores o problemas. Por otro lado, este esfuerzo desgasta tu energía, ya que el futuro es, por naturaleza, incierto. Jung sostenía que esta dualidad, el deseo de control versus la realidad de la incertidumbre, nos atrapa en un ciclo interminable de frustración y ansiedad. Un ejemplo claro de esta lucha es nuestra relación con el tiempo. Muchas veces, vivimos atrapados entre el pasado y el futuro. Lamentamos errores de ayer y nos preocupamos por lo que podría pasar mañana. Sin embargo, Jung afirmaba que la verdadera vida solo existe en el presente. La preocupación nos desconecta de este momento, alimentando una sensación de insatisfacción constante. La clave para romper este ciclo está en abrazar la dualidad en lugar de resistirla. Esto significa aceptar que hay cosas que podemos controlar, nuestras decisiones, nuestras actitudes, y cosas que no, los resultados, las circunstancias externas. Jung creía que esta aceptación nos libera del peso de la incertidumbre y nos permite experimentar la vida con más ligereza y equilibrio. No se trata de ignorar nuestros miedos, sino de enfrentarlos con honestidad. Al reconocer nuestras limitaciones y enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar, dejamos de ser víctimas de nuestras preocupaciones
y comenzamos a vivir con más autenticidad. La dualidad, entonces, deja de ser una lucha y se convierte en una oportunidad para crecer y encontrar paz en medio de lo desconocido. La preocupación, como explicó Carl Jung, no es más que una sombra proyectada por nuestras propias inseguridades y miedos ocultos. Nos hace sentir atrapados en un ciclo interminable, buscando un control que nunca alcanzaremos por completo. Pero, al final, no se trata de eliminar la incertidumbre, sino de transformar nuestra relación con ella. Jung nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir esas partes ocultas que alimentan nuestras dudas y ansiedades. Al enfrentar lo que tememos, esas sombras pierden su fuerza. No es un proceso fácil, pero es profundamente liberador, porque en el momento en que dejamos de resistirnos a la vida y aceptamos tanto lo bueno como lo incierto, encontramos una claridad que no sabíamos que teníamos. La pregunta no es si la vida será impredecible, sino cómo elegimos responder a esa imprevisibilidad. ¿Seguiremos atrapados en la preocupación, viviendo en el pasado o temiendo el futuro? ¿O decidiremos conectar con el único momento que realmente importa, el ahora? Este cambio de perspectiva puede parecer pequeño, pero tiene el poder de transformar todo. La próxima vez que sientas la carga de la preocupación, pregúntate, ¿esto realmente me está ayudando o simplemente me está agotando? ¿Qué pasaría si eligiera soltar, confiar y enfocarme en lo que está frente a mí? Estas preguntas simples pueden ser el inicio de un cambio significativo. El legado de Jung no es solo una teoría, es una invitación a vivir de manera más auténtica, a liberarnos del peso de las expectativas y a descubrir que, al final, somos mucho más fuertes de lo que creemos. El viaje hacia una vida más plena comienza cuando decidimos dejar de lado las sombras de la preocupación y caminar hacia la luz de nuestra propia conciencia. ¿Te atreves a dar ese paso?